¿Página qué, profe? Vamos a ver la división celular, vamos a hablar de la meiosis, ¿no? Ese es el tema que vamos a ver en el libro, voy a poner el video primero. Y de ahí entonces pasamos a la clase en sí en el libro de texto. Bacteria progenitora, es decir, que sean lo más iguales posible, pero usualmente hay un pequeño margen de error. Pero realmente, si esto sucediera en el ser humano, creo que sería ligeramente incómodo que todos fuéramos iguales, con las mismas debilidades y las mismas vulnerabilidades, en el cual la naturaleza logró crear un mecanismo que permite variabilidad, una muy enorme, con pequeños márgenes de error, a través de un proceso llamado la meiosis, que este será el tema de hoy. Hola a todos, un placer estar con ustedes de nuevo. El día de hoy vamos a ver el tema de división celular, específicamente meiosis. Pero para comenzar con el tema, ocupamos reafirmar algunos conceptos. Juguemos a algo. ¿Cómo se miraría el ADN dentro del núcleo de las siguientes células si las abrimos? ¿Unos segundos? Bien. Si dijeron que no hay o no se puede ver ADN en el glóbulo rojo, están en lo correcto, ya que hay que recordar que el glóbulo rojo no tiene núcleo cuando éste está maduro. Así que vamos a eliminarle. Así que tenemos una célula epitelial intestinal y una neurona. Algunas de sus características son, por ejemplo, que la célula intestinal tiene el potencial de división y la neurona no se divide. Así que podríamos suponer que quizás su ADN se mira algo distinto. Así que vamos a abrir ese núcleo. Ok, quizás esto no es algo de lo que muchos esperaban. ¿Dónde están los cromosomas en forma de X que miramos todo el tiempo? Así que creo que tenemos una confusión general con eso, en ambas células. Comencemos a reafirmar estos conceptos. Agarramos este núcleo y pongámosle algo de fondo para que no confunda tanto la imagen. Lo que estábamos viendo realmente es lo siguiente: hebras de ADN o hebras de cromatina. Entonces, cada color que tenemos acá es un cromosoma con una línea de cromatina, que solamente es una línea de ADN condensado. En el núcleo podemos encontrar dos tipos de cromatina. Eucromatina, que es ligeramente descondensado, más libre. Este se puede transcribir y hacerse proteínas a base de él. Y también tenemos heterocromatina. Este extremadamente condensado, no se puede transcribir y sirve para ahorrar espacio. Si nosotros viniéramos y las condensáramos todavía más, para poder hacerla en una forma un poco más didáctica, se mirarían así. Esto no lo vamos a encontrar en la naturaleza realmente todo el tiempo. Ya sé por qué. Un momento. Pero atención. Desde la página 30 tenemos que ir a la página que me la comí, la página 24. ¿Bien? Vamos a entrar a la división celular de células eucariotas. Recuerden que su cuerpo está formado por células eucariotas. Usted está formado por varios tipos, por las células eucariotas, que ellas están unidas en varias células para tejidos y órganos. Entonces, como le decía, voy a formar varios tipos de organismos, ¿no? Entonces, la página 24 dice que el proceso que ocurre mediante lo que denominamos ciclo celular es que en un organismo celular este mecanismo varía en un individuo y uno incrementa el tamaño de su población, mientras que en un organismo pluricelular permite el crecimiento y el desarrollo del individuo debido al aumento del número de células y el reemplazo de las células dañadas o muertas. Bien. Cuando hay una división celular en un organismo unicelular, es que se duplica o se triplica ese número. Eso pasa con las bacterias y los protozoos. Nosotros que somos organismos pluricelulares lo que hace es que crecemos, ¿bien? Recuerden que cuando usted está niño, sus padres le dicen que van a ir creciendo a medida que pasan los años. ¿Cómo ocurre eso? Hay una división celular en su cuerpo, creando nuevas células que le dan crecimiento a su cuerpo, haciéndolo ver más y más grande cada vez. ¿Bien? Igual que los órganos que usted tiene dentro de su cuerpo, van creciendo. También hay reemplazo de células muertas. Recuerde que cuando se raspa y usted se quita la piel, o se corta o algo y vuelve a crecer esa parte de la piel, es porque se empieza a reconstruir esas células muertas a través de una división celular. Bien, si no hubiera división celular, la gente quedaría, cuando usted se raspa, quedaría con ese hueco ahí y no se crearía costras ni nada. Bien. Dice que el ciclo celular de una célula eucariota se divide en dos fases principales, la van a subrayar: interfase M o división celular.
Bien, son 3 tipos de fases. La interfase es la etapa en la que la célula se nutre, crece y realiza sus funciones, y la división celular es el proceso en el cual la célula da origen a las células hijas. Bien, cada parte de esta división celular tiene algo importante. Por lo menos la división celular es la que crean las células hijas, o sea, las células que siguen. Como le dije a la hora de que usted, la gente va a procrear, como estaba hablando en el video, todos no nos parecemos porque tenemos ADN diferente. A la hora de que se crean las células hijas, se crea un ADN diferente para cada persona. Todos somos únicos, nadie se parece a nadie, aunque usted tenga hermanos, siempre hay algo en su ADN que es diferente al suyo. Bien. ¿Por qué? Por eso cuando hacen la prueba de ADN a los papás, a los hermanos, para ver si usted es hijo o no de su papá, que le dicen que es 99.9% su papá. Bien, ¿por qué? Porque al hacer la prueba de sangre encuentran que en algún punto de la cadena de ADN usted tiene algo igual a su papá. Si usted fuera totalmente diferente no tiene nada. Igual con su mamá y lo mismo pasa con sus hermanos. Bien. Entonces, dice que cuando el ciclo celular se repite muchas veces permite generación constante de células nuevas. Sin embargo, no todas las células de un tejido están en constante división, sino solo un pequeño porcentaje de ellas. La interfase se divide en 3 etapas, la subraya fase G1, fase S y fase G2. Bien, ahí está la imagen como se ve. La interfase es el proceso más largo del ciclo celular. La división celular es una fase corta. Bien, la fase G1, primera fase de crecimiento, durante este periodo la célula aumenta de tamaño, se sintetizan enzimas y otras proteínas necesarias para la posterior duplicación del ADN. Bien, el ADN, ¿por qué se duplica? Porque a medida que esa célula se va separando, como esa célula es parte suya, ellas todas sí tienen que tener el mismo ADN que usted. Ellas se van duplicando y dando células todas iguales a usted. Bien, cuando usted tenga su hijo va a crear sus células iguales a él. Las células no se van a parecer a las suyas en nada, si acaso en una cadena de un pedacito de la cadena de ADN o alguna base nitrogenada en algo. Lo demás no van a ser iguales. Bien. Fase GO, fase de no crecimiento. Este estado de reposo en el cual la célula interrumpe su ciclo. Eso depende del tejido, de las condiciones y las señas extracelulares. Durante este estado la célula es metabólicamente activa, pero no realiza actividades de crecimiento ni replicación de ADN. O sea, es como un estado en que la célula entra para descansar, porque hacer un proceso tan largo como la interfase le cuesta, ¿no? Fase S, o sintetización. Se replica el material genético. Al finalizar esta etapa, cada cromosoma se encuentra formado por 2 cromátidas hermanas. ¿Bien? La fase de síntesis es que el material genético se replica, o sea, se crea igualito y crea 2 células más que se le llaman cromátidas hermanas porque son igualitas, idénticas en todo sentido. Fase G2 o fase de crecimiento. Se reparan algunos errores que ocurren en el duplicado de ADN. Las cromosomas comienzan a condensarse y generan estructuras relacionadas con la división del núcleo del citoplasma. Bien. Su cuerpo también comete errores. A la hora que hay una división celular, si reescribe mal en algún momento su ADN, ya no sería usted. En esta fase, él corrige esos errores porque se equivocó al meter mal una cadena de ADN en una base nitrogenada. Entonces él no puede duplicar o seguir duplicando un ADN que él no conoce porque no es de él. Entonces, ¿qué hace? Lo arregla para poder seguir duplicándolo. Bien. Fase M, división celular. En esta etapa ocurre la división del núcleo por el proceso en el que se reparte de forma equitativa el material genético en las células hijas. Una vez que el núcleo se ha dividido, el citoplasma también lo hace en proceso denominado citocinesis. Así, cada célula hija recibe la misma cantidad de material genético y una parte más o menos igual al citoplasma. Existen 2 mecanismos de división celular, lo van a subrayar. Mitosis y meiosis. Esos son los 2 tipos de división celular. Mitosis y meiosis. Bien. Vamos a ver la mitosis. ¿Ok? La mitosis dice que es un proceso continuo que consiste en la división del núcleo celular. Eso lo subraya. Bien. La mitosis es un proceso que ocurre en el núcleo de la división celular. Este proceso ocurre mediante una serie de mecanismos especializados que tienen lugar en la célula
y que finaliza con la formación de células hijas genéticamente iguales. Con el fin de facilitar su estudio, los biólogos han dividido la mitosis en 4 etapas. Bien, van a subrayar las 4 etapas. Son la profase, la metafase, la anafase, la telofase y la citocinesis. Son 5 etapas en realidad. Bien. Ahora vamos a ver esas etapas. ¿Okay? Dice que la profase, que es la primera etapa de la mitosis, comienza la condensación del material genético. Las cromátidas ya duplicadas en la etapa S de la interfase se compactan, permitiendo observar cromosomas que están formados por 2 cromátidas hermanas unidas. Eso fue lo que viene antes en el video. Ahí está en la imagen, donde se condensa el ADN, aquí, y lo que usted ve ahí son hebras de su sistema de ADN o de las células, de las cromátidas, como se le conoce, ¿no? Bien, dice que el centriolo migra hacia los polos de la célula y el citoplasma se organiza unas finas estructuras proteicas formadas por filamentos tribulares llamados microtúbulos. La segunda fase, que es la metafase, la membrana nuclear ha desaparecido por completo y el uso mitótico se encuentra totalmente desarrollado. Los cromosomas dobles alcanzan su máximo grado de condensación. Bien, en la segunda etapa sí ya se ve esto. Bien, estos ya son los cromosomas que están condensados y por eso se ven como X, que era lo que decía el muchacho del video, que por qué no identificamos esto. En la primera etapa usted nunca lo va a identificar porque no hay una condensación. Aquí sí ya están condensados y se identifica qué cromosomas son. Bien. Son fácilmente observables por el microscopio óptico. Cada centrómero interactúa con microtúbulos del uso mitótico, provocando el alineamiento de los cromosomas en el plano. Bien, tenemos la anafase, que está en la página 26. Corresponde a la etapa más corta de la meiosis. Los centrómeros se unen a los cromátidas hermanas, se dividen, las cromátidas se separan y debido al acortamiento de los filamentos, el uso mitótico se dirige hacia los polos opuestos a la salida. Mire. En la anafase, que es esta fase que está aquí, en la anterior estaban condensadas. ¿Qué hizo la célula? Llevó la mitad de cada uno en porciones iguales a polos opuestos de cada célula. Lo envió aquí y lo trajo acá. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2 amarillas y 2 negras. ¿Verdad? Eso es lo que se crea en la anafase. Ahora, en la telofase, los cromosomas están formados por una sola cromátida y migran completamente hacia los polos celulares y vuelven a condensarse perdiendo el aspecto que tenían durante la metafase. Aquí ya la célula está a punto de dividirse en las 2 células hijas. Por eso es que acá arriba él reparte de igual manera para ambos, porque a la hora de dividirse deben ser iguales, tener la misma cantidad de cromosomas en ambos lados, que sean iguales, porque si no está mal hecho ese proceso. Y por último, la citocinesis consiste en la división del citoplasma de la célula en la madre en 2 partes relativamente iguales, que es la última parte que ve aquí. Ya son células separadas, pero cada una está igual en estructura si la ve por dentro. ¿Bien? Esa es la mitosis o división celular en células eucariotas. Ahora vamos a la página 30 a ver la meiosis. Ahora sí, a la 30. Meiosis, otra división del tipo celular, de división celular. ¿Qué es la meiosis? Dice que la meiosis es un tipo de división celular que es exclusiva del organismo que se reproduce sexualmente. Subraye eso. La meiosis ocurre exclusivamente ¿en qué? En los organismos que solo tienen reproducción sexual, o sea que los asexuales no entran dentro de este tipo de división celular. Ellos hacen mitosis, no meiosis. Bien. Dice, la mayoría de los organismos multicelulares, la reproducción se realiza por medio de gametos sexuales. Bien, que se generan por meiosis, un proceso denominado gametogénesis. Van a subrayar que la gametogénesis es un proceso que se realiza la reproducción por medio de gametos sexuales. Bien.
Sé que la meiosis origina variabilidad genética mediante el entrecruzamiento de los cromosomas homólogos y la permutación cromosómica, proceso que se estudiará más adelante, y la variabilidad genética es una condición necesaria para la adaptación del organismo y su ambiente. La meiosis es precedida de la replicación material genético fase S, tal como la mitosis, pero a diferencia de esta, la meiosis es un proceso que consiste en dos divisiones celulares sucesivamente. Bien, subraye eso. ¿Qué pasa con la mitosis y la meiosis? La diferencia entre la mitosis y la meiosis es que la mitosis nada más crea 2 células hijas. La meiosis crea 4 células hijas. O sea, 2 pares y 2 pares. Bien. Vamos a ver, dice que la meiosis se divide en 2 fases, ¿no? Que son la meiosis 1 y la meiosis 2. Eso lo va a subrayar. Y cada una de ellas se divide en otras 5 fases, que son la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Bien, que son esas 4 fases, la van a subrayar. Bien, la meiosis en sí se divide en 2, meiosis 1, meiosis 2. Esas a su vez se dividen en 4 fases, telofase, anafase, profase, metafase. Bien. Ajá. Vamos a ver la meiosis 1. El resultado de la primera división son 2 células haploides, es decir, que poseen la mitad del número de cromosomas de la especie. Por esta razón se dice meiosis 1, es una división reduccional. Cuando ella entra a la profase 1, que es la imagen que se ve arriba en la esquina, durante esta etapa ocurre un intercambio de material genético entre los cromosomas. Bien, a ese proceso se le llama entrecruzamiento o crossover. Bien, metafase 1, en esta etapa el uso está completamente formado por los cromosomas homólogos y se halla en plano ecuatorial de la célula al alinearse, que es esta parte que está aquí. Divide la célula de manera que queden alineadas, el amarillo con el negro y el negro con el amarillo, pero están alineados iguales. Esos son los cromosomas, lo que ve ahí como una X. Anafase 1, durante la etapa, los cromosomas homólogos maternos y paternos se separan y se desplazan hacia el pueblo de la célula. Bien. Ellos estaban aquí juntos, se separaron 2 para arriba, uno de la mamá y uno del papá, uno de la mamá y uno del papá. Bien, mire que le estoy diciendo, uno de la mamá, uno del papá y uno de la mamá y uno del papá. Bien. Dice que la telofase, la membrana nuclear se reorganiza y se condensa cromatidas. Esta etapa no se presenta en todas las especies, algunas se pasa directamente a la metafase. Bien. O sea que ya va a empezar a dividirse la célula para crear las 2 células hijas. La citocinética y división del citoplasma, esta etapa se produce generalmente en forma simultánea en la telofase. Bien. Cuando ya ella llegó al proceso de que se dividió en 2 células hijas, vuelve a hacer el mismo proceso de profase, metafase, anafase y telofase, pero ahora en cada una de las células hijas. Es decir, esta fue la final de la meiosis 1. Él ahora va a hacer lo mismo aquí, aquí, aquí y aquí, en la meiosis 2, para crear 4 pares de células hijas. Porque recuerden que usted tiene 23 pares de cromosomas, ¿verdad? Por eso crea 4 células hijas. La meiosis 2 dice que después de la finalizada la meiosis 1, la célula pasa a una breve interfase en la cual se prepara para la segunda división meiótica. Bien. Dice que durante la profase 1 se desintegra el nucleolo y la membrana nuclear de los cromosomas vuelven a conocer esa diferencia de la profase 1. En la metafase 2, las fibras de uso mitótico se unen a los cinetocoros y los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula. En la anafase 2, las cromátidas hermanas son separadas por los centrómeros y cada cromatina se desplaza a un polo de la célula. Y en la telofase 2 se organiza la membrana nuclear, los cromosomas se condensan y cada célula se divide en la citocinesis. Bien. Vamos a la página 32 a ver la importancia de la meiosis. Bien. Ya sabes que los dados finales de la meiosis son 4 células haploides genéticamente distintas entre sí. Esta variabilidad es posible gracias a eventos de reorganización de material genético, entrecruzamiento y permutación cromosómica. Eso lo subraya. ¿Por qué le dice que son células haploides genéticamente diferenciadas entre sí? Porque él dividió el ADN de su mamá y su papá en 4 células, dándole un origen único a cada célula. Bien, por eso le digo que usted no se parece a nadie.
¿Por qué? Porque el entrecruzamiento y la permutación cromosómica, vamos a decir que para que mi mamá me tuviera a mí, hubo un entrecruzamiento y eso creó mi ADN. Pero a la hora de que mi hermano tuvo, si llega a tener un hermano, o cualquiera que llega a tener un hermano, va a tener el entrecruzamiento, pero puede ser distinto al que usted, porque él tiene 4 células y el entrecruzamiento va a ser distinto, o sea que no se van a parecer. Sí, tienen ADN de su mamá y su papá, pero el entrecruzamiento fue distinto, por ende, son cada uno singulares o únicos en la Tierra. ¿Bien? Entrecruzamiento, dice, el entrecruzamiento crossovering over ocurre durante la profase 1 y consiste en el intercambio del material genético entre cromosomas homólogos. Eso lo subraya. Si le pregunto qué es el entrecruzamiento, ya tiene la respuesta ahí. ¿Ok? Dice que la manifestación visible de cada evento de entrecruzamiento es el quiasma y puede ser observado al final de la profase 1. Bien, aquí están los cromosomas. ¿Ok? Ellos estaban aquí, se fueron pegando, se unieron y cuando llegaron a este punto, ellos están entrelazados. Hubo el entrecruzamiento. Ya no es amarillo y negro, sino que ahora es un cromosoma nuevo. A causa de este entrecruzamiento que hubo aquí, ahora es un cromosoma nuevo. Lo mismo pasó con usted. Permutación cromosómica consiste en la repartición azarosa de los cromosomas homólogos en los gametos. Eso lo subraya. ¿Bien? En la página 37. Dice, la separación o segregación de los cromosomas homólogos durante la meiosis 1 ocurre aleatoriamente. Se producen de acuerdo con la ubicación de los cromosomas homólogos en la placa ecuatorial de la metafase 1. Esto puede originar una amplia variedad de combinaciones de cromosomas en las células resultantes. Bien, es lo que vemos abajo. Vemos cómo pasa la meiosis 1, luego pasa la meiosis 2 y luego se divide. Como ven, hay 2, 4, 6, 8 divisiones. No hay 4 como en la anterior. ¿Ok? Vamos a la siguiente página y a ver la diferencia o la comparación entre la meiosis y la mitosis. Acá abajo tiene un cuadro de comparaciones. Eso lo va a subrayar. La característica dice que células implicadas en la mitosis se producen las células somáticas y en las células germinales. En cambio, en la meiosis solo se producen las células germinales. Puede ocurrir en una de las células haploides o diploides, ya que el cromosoma homólogo no está emparejado. Se produce solo en las células diploides, ya que necesita que los cromosomas homólogos estén emparejados. Para poder hacer la meiosis, tienen que estar emparejados los cromosomas o no se hace meiosis. Número de divisiones. Una sola división celular tiene la mitosis y la meiosis tiene dos divisiones celulares. Crossovering over o entrecruzamiento no se produce en la mitosis, pero en la meiosis sí es prolongado. O sea que se va a ir pegando la cantidad de ADN que sea, se van a entrelazar. Duración breve de la mitosis. Meiosis prolongada. Comportamiento durante la anafase. Se separan las cromátidas hermanas. En la mitosis, en la meiosis, en la primera división meiótica, se separa para el cromosoma homólogo. En la segunda división se separan cromátidas hermanas. Bien. Son cosas diferentes, pero recuerden que en el primer procedimiento sí estamos dividiendo cromosomas, pero luego ya los cromosomas quedaron divididos. Cuando entra la meiosis 2, van a dividirse, son cromátidas, que son como las hebras que están dentro de los mismos cromosomas que ya usted dividió. Resultado, se originan 2 células idénticas con la misma cantidad de cromosomas que la célula madre. Se originan 4 células hijas genéticamente distintas con la mitad de cromosomas que las células madre. Finalidad. Crecimiento y renovación de tejidos en organismos unicelulares es fundamental para la reproducción. Esa es la mitosis. En la meiosis, continuidad de la especie y aumento de la variabilidad genética y reproducción sexual. Bien. Este es el tema. El tema es corto, por eso agarré los 2 temas. Es sencillo. Cuando hablamos de meiosis y mitosis, tenemos que tener en cuenta que son divisiones celulares que ocurren a los seres humanos, que están ocurriendo en el cuerpo de varias personas.
recuerde que usted está hecho de células y usted asegura a su vez crean tejidos y esos tejidos a su vez crean órganos, que es lo que usted tiene en su cuerpo. Y ellas se dividen en varias partes, por decirlo así, ¿no?